mientras esperamos que Will pueda venir arriba para poder predicar, vamos a tomar un tiempo de orar por él. Nuestro hermano que ha estado sirviendo fielmente con nosotros ya por un tiempo, Will. Para las personas que están visitando, él es una asistente pastoral con nosotros acá en la iglesia. Y bueno, él va a exponer la palabra de Dios el día de hoy. Vamos a orar juntos por él. Señor, gracias Padre por la vida de Will. Gracias por su esposa. Gracias por el llamado que le has dado y los dones que le has dado, Señor. Te pido, Dios, que seas tú con él, derramando gracia y bendición sobre su vida y usándole, Señor, para bendecirnos esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, si tienen sus Biblias, pueden ir abriendo conmigo a Segunda de los Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda de los Tesalonicenses, capítulo 1. La semana pasada concluimos el estudio de Primera de los Tesalonicenses y hoy seguimos con la introducción a la segunda carta a los Tesalonicenses. Mientras están abriendo, les cuento una historia que cuando yo era niño, mi papá sembró una higuera al lado de nuestra casa en Tennessee. Yo soy de Tennessee y mi papá sembró una higuera al lado de la casa. Y todos los años, sin faltar, mi papá se aseguraba de regar la higuera cuando no llovía y así asegurar que se produjera la mayor cantidad de higos posibles. Nosotros disfrutábamos de los higos todos los años. Pero imagínate que tomas esa misma higuera y la plantas en un desierto seco en donde nunca llueve. ¿Qué va a pasar con esa higuera? Obviamente se va a marchitar, va a dejar de producir fruto y va a ser inútil. Sin embargo, si pones esa misma higuera en una tierra fértil al lado de un río, pues va a tener una fuente constante de agua que va a asegurar su producción de frutos, su producción de higos. Y en las palabras del Salmo 1, hablando del hombre que se deleita en la palabra de Dios, dice que será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La vida de una higuera depende del agua que recibe. Los higos que produce depende de su recepción de agua constante. Y la vida espiritual de una iglesia depende del agua de vida. La vida espiritual de una iglesia depende de nuestro Dios. Y podemos usar esta metáfora para hablar de la iglesia de los tesalonicenses. El fruto que la iglesia de los tesalonicenses dio en medio de la aflicción era una consecuencia natural de que esa iglesia estaba sembrada en tierra fértil espiritual. Estaba unida a Cristo, tenía a Dios como su Padre y era una iglesia que recibía constantemente del agua de vida. Vamos a leer los primeros 4 versículos de Segunda de los Tesalonicenses, capítulo 1, y vamos a ver esta dinámica en esos versículos. Segunda de los Tesalonicenses, capítulo 1, dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos hable por medio de su palabra. Padre, te damos gracias por darnos tu palabra, que es para nosotros en tiempos de aflicción, en tiempos de persecución, en tiempos de dificultad, Señor. Tú nos hablas palabras de paz, palabras de gracia, palabras de vida. Y te pido, Señor, que en este momento tomes estas palabras que tú inspiraste, que el apóstol Pablo escribió, y que las uses para darnos vida espiritual, Señor. Que tomes esta palabra que
que tú inspiraste al apóstol Pablo a escribir y que nosotros podamos dar fruto espiritual como consecuencia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. En este pasaje vamos a ver dos secciones principales. Sabemos que la iglesia de los tesalonicenses estaba en medio de un tiempo de persecución, un tiempo de aflicción. Quizá algunos de los hermanos estaban muriendo por su fe, como vimos en la primera carta a los tesalonicenses, y por lo tanto el apóstol Pablo les escribe a los tesalonicenses para animarles en medio de esta situación difícil, para animarles a que perseveren fielmente con sus ojos puestos en Cristo. Y en los primeros 4 versículos vemos dos secciones de la carta que nos ayudan a perseverar fielmente en la aflicción. Primero vemos el saludo en los primeros 2 versículos, el saludo, y en el versículo 3 y en el versículo 4 vemos un elogio, lo cual es un reconocimiento público de las virtudes de los tesalonicenses en medio de este tiempo de aflicción. Entonces, en los primeros 2 versículos vemos el saludo que Pablo les escribe para animarles en medio de esta aflicción. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. En el primer versículo, en el saludo, vemos que Pablo establece que Dios mismo es la fuente de la fidelidad de los tesalonicenses. Y lo vemos mediante 2 doctrinas o 2 enseñanzas principales que el apóstol Pablo destaca. Primero, el apóstol Pablo enfatiza que la iglesia de los tesalonicenses estaba en Dios nuestro Padre. Habla de la paternidad de Dios. Y segundo, dice que estamos en el Señor Jesucristo, lo cual habla de nuestra unión con Cristo. Entonces, primero la paternidad de Dios. La paternidad de Dios. Nosotros sabemos que para aquellos que estamos en Cristo, que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Dios es nuestro Padre. Somos hijos de Dios, y eso es el privilegio más alto que tenemos como cristianos, de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuáles son algunas de estas implicaciones que nos pueden animar, que pudieran animarles a los tesalonicenses en este tiempo de aflicción? Primero, por medio de la fe en Cristo, podemos ser llamados hijos de Dios, como dice Juan 1:12. Segundo, si Dios es nuestro Padre Celestial, podemos acercarnos a Él en oración, como dice Mateo 6:9, que podemos orar a Dios nuestro Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Así Jesús les enseñó a sus discípulos a orar. Tercero, si Dios es nuestro Padre, podemos echar todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Primera de Pedro 5:7. En medio de cualquier aflicción, nosotros podemos hablar con Él y echar sobre Él todas nuestras ansiedades. Cuarto, si Dios es nuestro Padre Celestial, tenemos una herencia eterna. En Hebreos 10:34 vemos un versículo que habla de la herencia que nos espera para aquellos que estamos en Cristo y que tenemos a Dios como nuestro Padre. Quinto, si Dios es nuestro Padre, Él nos da buenas dádivas. Santiago 1:17. Y sexto, a veces pasamos por alto ese sexto punto porque nosotros vemos la paternidad de una manera individualista. Pero la Biblia no se trata de una fe individualista, se trata de que nosotros como una iglesia, como hermanos y hermanas, tenemos al mismo Padre. Entonces, sexto, si Dios es nuestro Padre, tenemos hermanos y hermanas en nuestra iglesia local y en la iglesia universal que nos aman. A veces pasamos por alto esta promesa que Jesús les da a sus discípulos en Marcos 10:29 al 30. Jesús dice: respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, escuchen bien esta parte, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. No está hablando solamente de la vida eterna, está hablando de ahora en este tiempo: casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. A veces pasamos al final y vemos que esa promesa para el siglo venidero, pero también
es una promesa para el siglo actual, es una promesa para aquí y ahora. Nosotros que hemos dejado nuestras familias biológicas como nuestra identidad primordial y ahora estamos unidos en una familia espiritual y tenemos hermanos y hermanas, no solamente en esta iglesia local, sino en todo el mundo, que a donde sea que nosotros vayamos, va a haber hermanos que nos van a recibir en sus casas, que van a ser hospitalarios, que nos van a amar, que nos van a ayudar a perseverar fielmente en cualquier aflicción o persecución que pudiéramos enfrentar. Es una promesa hermosa de la paternidad de nuestro Dios. La iglesia es esa promesa y la estamos viviendo ahora, no solamente en el futuro. Y séptimo, la séptima aplicación de la paternidad de Dios que quisiera destacar es que si Dios es nuestro Padre, nosotros estamos en sus manos y nadie ni nada nos puede separar de su amor eterno que es en Cristo Jesús. Estamos en manos seguras. Nadie es más fuerte que Dios. Nadie nos puede arrebatar de las manos de Dios, como dice en Juan 10. Y nosotros tenemos un futuro seguro si estamos en las manos de nuestro Padre Celestial. Segundo, vemos que Pablo destaca que estamos unidos a Cristo. No solamente están en Dios nuestro Padre, sino también están en el Señor Jesucristo. ¿Qué significa esta palabra, esta doctrina, esta enseñanza de la unión con Cristo? Básicamente significa que nosotros que estamos unidos a Cristo, nosotros participamos en todo lo que Cristo hizo a favor nuestro. Nosotros nos beneficiamos de todo lo que Cristo hizo a favor nuestro. ¿Qué hizo Cristo a favor nuestro? Bueno, algunas de las cosas que hizo es venir, vivir una vida perfecta y sin pecado, morir en una cruz por nosotros, resucitar al tercer día para darnos victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás, ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre y un día Cristo volverá por nosotros. Y nuestra unión con Cristo significa que todo lo que Cristo hizo, nosotros encontramos nuestra identidad en eso. Nosotros también, cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él, como dice Gálatas 2:20, que estoy juntamente crucificado con Cristo. Cuando Cristo resucitó de la muerte, nosotros también, en un sentido espiritual, resucitamos con Él y en el futuro resucitaremos con Él. Dice Romanos 6, 3-4, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nuestra identidad está íntimamente ligada a la obra de Cristo en la cruz y en la resurrección, pero no solamente eso, sino también en su ascensión a la diestra del Padre. Dice Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nosotros estamos sentados en esa posición de autoridad con Cristo Jesús a la diestra del Padre y nosotros vamos a heredar la tierra y nosotros vamos a reinar con Cristo por la eternidad. Y quinto, cuando Cristo vuelva por su iglesia, nuestra unión con Él será consumada, será perfeccionada. Si estamos unidos a Cristo, un día Él volverá por nosotros. Y eso es la esperanza de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Está tratando de animarles mediante la doctrina de la segunda venida de Cristo, lo cual es muy buenas noticias para una iglesia en medio de la persecución y de la aflicción. La venida de Cristo significa que los enemigos de la iglesia, los perseguidores que están oprimiendo a la iglesia, que están matando a los hermanos, si ellos no se arrepienten y creen en Cristo, ellos van a pagar el precio de esas injusticias. Eso significa que los cristianos que están en medio de una aflicción severa, sea persecución o sea una pandemia mundial como la que estamos viviendo nosotros, un día vamos a estar en un lugar perfecto donde no hay más aflicción, donde no hay más muerte, donde la muerte va a ser solamente una memoria, solamente un recuerdo de esta vida terrenal. Si estamos unidos a Cristo, tenemos
tantas bendiciones, y como dice Colosenses 3, del 3 al 4, porque vosotros habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo nuestro Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Nuestra identidad está en lo que Cristo hizo, en lo que Cristo hará. Sin embargo, si estás aquí el día de hoy y no has confesado a Cristo como tu Señor y no has creído en Él como tu único Salvador, esas bendiciones de la paternidad de Dios, de la unión con Cristo, esas bendiciones no son tuyas ahora. Si estás aquí y no has puesto toda tu esperanza en Cristo, tú estás invitado a todas esas bendiciones. Tú estás invitado a participar de la segunda venida de Cristo. Tú estás invitado a reinar por la eternidad con Cristo. Pero estás excluido a menos que te arrepientas y pongas tu fe en Cristo para tu salvación. Entonces te animo al día de hoy, antes de que Cristo venga pronto para tu condenación, que tú te arrepientas, que abraces a Cristo como tu Salvador, como tu Señor, que da tantas palabras de ánimo, de esperanza, que tiene las palabras de vida que nos habla. Ahora es el momento, arrepiéntete, pon tu fe en Cristo. Ahora bien, hemos visto en el primer versículo las dos doctrinas principales que Pablo enfatiza, que de una forma resumida podemos decir que Dios mismo es la fuente de nuestra fidelidad en la persecución. Y en el versículo 2 vemos el agua que fluye de Dios. ¿Cuál es esta agua que fluye de Dios como la fuente de nuestra fidelidad en la persecución, en la aflicción? El agua es gracia y paz. Gracia y paz. Hasta ahora hemos visto que Dios es la fuente, pero en el versículo 2 vemos específicamente que la fuente produce algo. La fuente produce gracia y paz. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Eso proviene solamente de nuestro Dios. Ahora bien, la gracia y la paz son experiencias que nosotros tenemos en nuestras vidas, que necesitamos experiencias frescas de la gracia y la paz de Dios todos los días. Nosotros estamos unidos a Cristo objetivamente. Tenemos a Dios como nuestro Padre de manera objetiva. Esas cosas no cambian, pero sí nuestra experiencia de la gracia y la paz puede variar, puede cambiar en el día a día. Y por lo cual Pablo les escribe a los tesalonicenses como un medio de transmitir la gracia y la paz de Dios. Por lo cual nosotros nos reunimos todos los domingos como una iglesia, como una familia, para recibir la gracia y la paz de Dios en la palabra de Dios, en la comunión unos con otros. Nosotros nos beneficiamos de la gracia y la paz de Dios en todos los medios que Dios provee. Y nosotros experimentamos la gracia y la paz de Dios de una forma fresca y renovada en tiempos de aflicción, en tiempos de pandemia, en tiempos de muerte, en tiempos de persecución. Dios siempre nos da de su gracia y su paz abundante, pero nosotros necesitamos los medios de su gracia, los medios de su paz, lo cual es la iglesia, lo cual es su palabra, lo cual es su espíritu. Entonces sigamos fielmente conectados a estos medios por los cuales Dios transmite esas experiencias de gracia y paz. Ahora bien, hemos visto en los primeros dos versículos, el saludo de Pablo. En el saludo de Pablo, el primer versículo habla de la paternidad de Dios, la unión con Cristo. En el versículo 2 vemos que Dios es la fuente que produce gracia y paz en nuestras vidas. Y en el versículo 3 al versículo 4 vemos el fruto de los tesalonicenses. ¿Cuál es el fruto espiritual de los tesalonicenses? ¿Cómo se ve esta fidelidad en medio de un tiempo de aflicción? Bueno, se puede ver en el versículo 3. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones
y tribulaciones que soportáis. Entonces vemos 3 frutos espirituales de la iglesia de los tesalonicenses en medio de la aflicción. Primero, vemos el fruto de la fe. Dice, por cuanto vuestra fe va creciendo. Segundo, vemos el fruto del amor. Dice, el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. En el versículo 4 vemos el fruto de la paciencia. Esos son los tres frutos. La fe, el amor y la paciencia. Son los frutos espirituales que la iglesia de los tesalonicenses dio en medio de un tiempo de aflicción. Entonces vamos a examinar el primer aspecto, el fruto de la fe. ¿Qué es la fe? Una palabra bien importante, sobre todo porque vivimos en un tiempo en el cual se confunde mucho el concepto de la fe. ¿Qué es la fe? Algunos dirán que la fe es simplemente creer en ti mismo. Algunos dirán que la fe se trata de una intensidad, de una emoción positiva, que, sí, yo sé que todo va a salir bien. Algunos dicen que la fe es meramente una decisión de la voluntad humana que no tiene nada que ver con Dios. Simplemente yo decido porque así lo quiero hacer. Pero ninguno de estos conceptos es un concepto bíblico. La palabra bíblica para fe en el griego, peitho, es el verbo, y pistis es la palabra traducida fe, y el verbo significa persuadir, de tal manera que cuando hablamos en términos generales, la palabra fe significa estar bajo la persuasión de otro, o estar convencido de la persona y de la palabra de otra persona. En otras palabras, la fe bíblica significa que estamos bajo la persuasión de Dios y estamos completamente convencidos de la persona de Dios, de lo que Dios dice, de lo que Dios hace, de lo que Dios promete. Estamos completamente convencidos como si eso fuera la realidad, porque es la realidad. Es por eso que el autor de Hebreos, en Hebreos 11:1, da lo que es la definición más cercana o más precisa de la fe que encontramos en la Biblia. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Estamos completamente convencidos de lo que Dios, el invisible Dios, de lo que Él ha hecho, de lo que Él ha dicho, que eso es lo que va a pasar. Nosotros estamos completamente confiados en la persona, en la obra de nuestro Dios. En Hebreos 11, lo cual leímos esta mañana, pudimos ver varios ejemplos de los héroes de la fe. La fe no es algo que se puede entender meramente con una definición, es algo que se tiene que entender mediante ejemplos. Y por eso Dios nos dio muchos ejemplos de nuestros padres que fueron fieles en tiempos difíciles. Además de esos ejemplos, podemos ver en la Biblia varias enseñanzas acerca de la fe, y al menos 5 de estas enseñanzas que yo quisiera destacar. Primero, la fe bíblica no es de la voluntad humana meramente. La fe bíblica es un regalo de Dios. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Segundo, la fe bíblica es algo que viene por medio de la palabra de Dios. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Tercero, vemos que la fe bíblica es un fruto espiritual que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas, como dice en Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Continúa. Y cuarto, vemos que Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Nuestra fe no depende de nosotros en última instancia, nuestra fe depende de Cristo, que es el autor y consumador de la fe. Quinto, vemos que la fe bíblica es algo que siempre se expresa en hechos. Santiago 2:17. Así que también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.
Nosotros hemos visto que el primer fruto de los tesalonicenses es el fruto de la fe. Y hemos definido más o menos qué es lo que la Biblia enseña acerca de la fe. También tenemos que entender el segundo fruto, que es el amor. Tenemos que entender bíblicamente qué es el amor, ya que el amor es algo que se confunde en la cultura también. La palabra ágape en el griego viene de la palabra agapao en el griego, que significa preferir o darle la preferencia a otra persona. El amor es cuando alguien voluntariamente rinde sus derechos para el beneficio de otra persona. De todos los versículos bíblicos que más pueden expresar esta verdad, lo que me llama la atención es 1 de Juan 3:16. 1 de Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Él siendo Cristo en este versículo, Cristo puso su vida voluntariamente, Él rindió sus derechos como el creador del universo. No se aprovechó de esos derechos en el momento de la cruz, cuando Él pudo haber llamado a los ángeles que le quitaran de la cruz, que condenaran de manera instantánea a todas esas personas que le estaban crucificando. Cristo no hizo eso. Cristo voluntariamente rindió y no usó sus derechos y murió en la cruz por nosotros. Y el amor cristiano es una respuesta a ese amor que nos salvó y también que sirve de ejemplo. Cristo lo hizo voluntariamente, como dice en Juan, dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Eso es el amor de Cristo, el amor que nos salva. Y el amor de los tesalonicenses era un fruto de haber conocido ese amor. Y es un fruto que nosotros también debemos imitar y debemos cultivar, este amor de preferir a nuestros hermanos, de rendir nuestros derechos por los hermanos, por el bien de nuestros hermanos, por la santificación de nuestros hermanos. De eso se trata el amor fraternal. Eso es el segundo fruto. Y el tercer fruto que la iglesia de los tesalonicenses dio en este tiempo de sufrimiento, este tiempo de aflicción, es el fruto de la paciencia, como vemos en el versículo 4. La paciencia. La palabra en el griego, hupomone, es una palabra que puede referirse a la capacidad de perseverar fielmente en cualquier circunstancia difícil. Eso es lo que significa la palabra. La capacidad de perseverar fielmente en cualquier circunstancia difícil. La virtud de la paciencia es algo que requiere circunstancias externas no favorables. Si todas nuestras circunstancias estuvieran perfectas, la virtud de la paciencia no sería necesaria. Sin embargo, nosotros vivimos en un mundo caído, nosotros vivimos en un mundo lleno de pecado, nosotros vivimos en un mundo lleno de las consecuencias del pecado, como la muerte, como esta pandemia mundial que en un sentido general es consecuencia del pecado de Adán y Eva. Y nosotros tenemos que soportar pacientemente y esperar lo que es la venida de Cristo. La venida de Cristo es lo que va a poner fin a la pandemia mundial. Una vacuna quizás pueda restringir el efecto de esta pandemia, pero va a venir otra pandemia un día. Y nosotros estamos en este mundo caído que va a seguir así hasta que Cristo venga. Nosotros en tiempos de aflicción necesitamos esta virtud de paciencia, de esperar la venida de Cristo, así como la iglesia de los tesalonicenses. Vemos que estos tres frutos de los tesalonicenses, así como ese higo que salía de la higuera que sembró mi papá, así como nosotros
nosotros nos beneficiábamos del higo que producía, no simplemente veíamos el fruto, no simplemente veíamos los higos y decíamos, qué genial se ve, qué chido se ve. Nosotros comíamos el fruto de esa higuera, y así también pasa con el fruto espiritual. No se queda con nosotros, sino que les beneficia a otros hermanos. Este fruto espiritual beneficia al Pablo, a Silvano, a Timoteo, a los misioneros que dice que ellos se glorían de los tesalonicenses. Ellos celebran y están gozosos por el ejemplo de los tesalonicenses en las iglesias de Dios. Entonces vemos también que no solamente este equipo misionero, sino también las demás iglesias en la región, otras iglesias se beneficiaron del fruto de los tesalonicenses, se beneficiaron de la fe, del amor y de la paciencia de los tesalonicenses. Eso es un concepto que vemos en toda la Biblia, no solamente de manera congregacional como una iglesia, sino de manera individual, cuando un cristiano es fiel en tiempos de aflicción. Hay otros hermanos que se benefician de su ejemplo, que son inspirados a también perseverar fielmente en tiempos de aflicción. Por ejemplo, en Filipenses 1, del 12 al 14, cuando el apóstol Pablo estuvo encarcelado, él escribe lo siguiente de su propio ejemplo, cómo sirvió para animar la fe de otros hermanos. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. La consecuencia de la fidelidad del apóstol Pablo en medio de la aflicción, en medio de la persecución, en medio de la cárcel, su fidelidad de proclamar el evangelio es algo que les benefició a estos hermanos, que ellos también dice que se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Ellos, como consecuencia de la fidelidad del hermano Pablo, del apóstol Pablo, ellos también fueron fieles porque vieron su ejemplo y perseveraron fielmente en medio de la aflicción. Podemos ver en la Biblia varios ejemplos, pero también nosotros podemos ver en nuestra misma iglesia local muchos ejemplos de esta fidelidad que nos inspira, que nos anima. Y déjame compartir con ustedes algunas de las formas en las que ustedes me animan a perseverar fielmente en la persecución o en la aflicción o en cualquier circunstancia de la vida. Primero, cuando yo llegué a esta iglesia, yo nunca había visto una iglesia que ama tanto la sana doctrina, pero a la vez que practica el amor fraternal de una manera muy profunda. Nunca había visto una iglesia donde la gente regala carros. Yo nunca había visto eso. Yo nunca había visto una iglesia donde pasamos tantas horas en grupos comunitarios simplemente haciendo amistad y compartiendo. Y la verdad, es una gran bendición ser un miembro de esta iglesia y ver el ejemplo y ver el amor fraternal de todos ustedes. Algunos de ustedes me animan cuando yo veo su humildad y su arrepentimiento constante. Algunos de ustedes me animan cuando yo veo la forma en la que crían a sus hijos en la amonestación y el temor del Señor. Algunos de ustedes me animan cuando yo veo su fidelidad como esposos y padres y su ejemplo en esas áreas. Algunos de ustedes me animan en la forma en la que ustedes sufren con sus ojos puestos en Cristo. Algunos de ustedes me animan cuando simplemente veo sus caras sonrientes los domingos. Algunos de ustedes me animan de maneras que ni siquiera pudiera enumerar porque son infinitas. Hay tantas maneras en las que ustedes me animan a perseverar fielmente en la persecución. Sin embargo, yo quisiera comentarles de la historia de un hermano que no es miembro de nuestra iglesia local, pero de un hermano que sí es miembro de la iglesia universal y que es nuestro hermano, que es su hermano y que podemos aprender algo de su fidelidad en medio de la aflicción. Este hermano se llama Adoniram Judson, que fue,
muchos consideran que él fue el primer misionero de los bautistas en los Estados Unidos, aunque sí hubo uno que fue antes de él, que no fue enviado oficialmente de las iglesias, que llegó a Jamaica, pero este hermano fue el primer hermano oficialmente enviado de las iglesias bautistas en Estados Unidos, pero primero fue enviado de otra denominación congregacionalista. Y cuando estaba en su viaje, él salió en el año 1812, salió para India, pero luego tuvo que ir a Myanmar, lo cual era Birmania en ese tiempo. Y en el viaje él se convenció de la postura bautista de que un creyente debe bautizarse por inmersión después de su conversión. Entonces él llega a Birmania y él se bautiza ahí con otro misionero bautista. Y luego envían a otro que vuelva a Estados Unidos y él les dice a las iglesias bautistas: ustedes tienen sus primeros misioneros en Birmania, aunque habían salido de otra denominación. Una de las cosas más llamativas de su historia es que 2 semanas antes de ir a la India y luego a Birmania, 2 semanas antes, él se casó con su primera esposa, que se llama Anne, y le escribió una carta a su futuro suegro, sabiendo que iba a enfrentar tanta aflicción y persecución, quizás muerte allí en Birmania. Él escribió esta carta: ahora tengo que preguntarle a su suegro si usted consentiría en separarse de su hija a principios de la próxima primavera para no volver a verla en este mundo. Si consentiría en que ella partiera a un país pagano y que se sujetara a las pruebas y sufrimientos de una vida misionera. Si consentiría en que se expusiera a los peligros del océano y la influencia fatal del clima del sur de India y a toda clase de carencias y angustias y situaciones degradantes, insultos, persecución y quizás una muerte violenta. Puede consentir a todo esto por aquel que dejó su hogar celestial, murió por ella y por las almas perdidas que perecen, por Sión y por la gloria de Dios. Puede consentir a todo esto con la esperanza de encontrarse pronto con su hija en la gloria, con una corona de justicia iluminada por las aclamaciones de alabanza al Salvador, de los paganos salvados de una condenación y perdición eterna, gracias a ella como instrumento del Señor. Esta carta que Adoniram le escribió a su futuro suegro fue una carta que realmente expresó la realidad de lo que él iba a enfrentar en Birmania. Cuando él llegó, pacientemente él y su esposa pasaron 6 años aprendiendo el idioma, tratando de predicar el evangelio. Pasaron 6 años antes de ver la primera conversión de alguien. Cuando ellos se mudaron a la capital del país, después de unos años, hubo una invasión de los británicos en el país en ese tiempo, por lo cual le acusaron al hermano Adoniram de ser espía, lo encarcelaron y lo torturaron por 1 año y medio. Mientras estaba en la cárcel, su hija nació. Su esposa caminaba todos los días para darle arroz y té para que pudiera sobrevivir en la cárcel. Después de 1 año y medio, su hija había nacido, salió de la cárcel. Dentro de 1 año, su esposa murió. Después de 6 meses, su hija murió, así como los primeros 2 hijos de él habían muerto en la infancia. Entró en una depresión profunda y fue a una selva. Hizo una choza para vivir en la choza por un tiempo. Excavó su propio sepulcro y contemplaba su propia muerte todos los días. Sin embargo, la gracia de Dios, la paz de Dios, fueron suficientes para sostener su fe en medio de esta depresión. Y después de salir de esta depresión, de este luto de 2 años aproximadamente, comenzó a haber un avivamiento en el país.
comenzó a ver a muchos birmanos convirtiéndose al Señor. Luego se casó con una viuda que también había perdido a su esposo en el campo misionero, allí en Birmania o Myanmar. Su esposa se llamaba Sarah Boardman, la segunda esposa. Después de 11 años de un matrimonio fructífero con ella, con mucho ministerio, ella traducía libros, por ejemplo, Progreso Peregrino, lo tradujo al idioma. Hicieron muchas cosas juntos. Perdieron a 3 hijos ellos, perdieron a 3 hijos más. Tuvieron a 5 hijos que sí sobrevivieron, pero después de 11 años ella se enfermó gravemente y volvieron a los Estados Unidos. Por la primera vez en más de 33 años volvió a los Estados Unidos nuestro hermano, y en el camino su esposa, su segunda esposa, también murió. Sus 3 hijos mayores y él se detuvieron en una isla para sepultarla y luego siguieron en su viaje, llegaron a Estados Unidos. Nuestro hermano por una tercera vez se enamora, se casa con una autora famosa, y ella estaba dispuesta a dejar su fama por la gloria de Cristo y el bien de los hermanos birmanos. Se llamaba Emily Chubbuck. Ellos solamente estaban casados 4 años porque el hermano Adoniram, después de volver a Birmania, se enfermó también gravemente y murió en un barco rumbo a Francia, porque ahí iba a buscar atención médica. Pero él también murió, y lo que él escribió a su suegro era cierto. Iban a enfrentar muchas persecuciones, iban a enfermarse, iban a perder a muchos hijos, iban a sufrir tortura en la cárcel. Sin embargo, nuestro hermano demostró los frutos del amor, de la fe, del amor y de la paciencia, así como la iglesia de los tesalonicenses. Nuestro hermano fielmente perseveró antes de siquiera ver una conversión, porque él sabía que Dios había prometido que iba a haber una gran multitud de todas las naciones delante del trono. Por eso él perseveró fielmente, porque él creyó la palabra de Dios. Nuestro hermano sufrió tanto por amor a sus hermanos birmanos. Él sufrió tanto porque él los amaba y rendía sus propios derechos de vivir en su comodidad en Estados Unidos, y dio su vida sufriendo para poder darles el evangelio a los birmanos. Y ahora, más de 200 años después de su llegada a Birmania, podemos ver que hay más de 1 millón de cristianos que se consideran bautistas, lo cual inició en la obra de nuestro hermano Adoniram Judson. 200 años después vemos el fruto de su fidelidad en la aflicción. Y no solamente para aquellos hermanos birmanos, sino también para nosotros. El ejemplo de nuestro hermano Adoniram Judson, el ejemplo de la iglesia de los tesalonicenses es para nosotros. Es el fruto espiritual que nosotros estamos comiendo, que nosotros nos estamos beneficiando de sus ejemplos. Y va a haber más hermanos que van a mirar hacia atrás y van a ver nuestros ejemplos en medio de un tiempo de aflicción, en medio de un tiempo de pandemia, en medio de quizás algunas persecuciones que puedan llegar a este país en un futuro. Nosotros vamos a servir de ejemplo para aquellos hermanos que vendrán después. Entonces, hermanos, les quiero animar, y la palabra de Dios nos quiere animar a que nosotros sigamos perseverando fielmente con los ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias por adoptarnos como hijos tuyos. Gracias por unirnos a Cristo y a tantos hermanos en una sola familia espiritual. Gracias por el legado de esos hermanos tesalonicenses y de esos hermanos de la historia de la iglesia como Adoniram Judson. Gracias, Padre, por su ejemplo de fidelidad en la aflicción. Y sobre todo, Señor, gracias por ser tú la fuente de la fidelidad. Gracias por la paternidad de Dios y la unión con Cristo que nos sostienen, y por la gracia y la paz que nos llegan por medio de nuestra unión con Cristo.
Señor, gracias por producir el fruto de la fidelidad en nuestras vidas, de amor, de fe, de paciencia. Y te pido, Señor, que pueda haber muchas personas en este mundo que se beneficien de los frutos de la fidelidad de nuestra iglesia. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.